¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén viendo o escuchando en este video. Gracias por estar con nosotros nuevamente en una de nuestras predicaciones de la plataforma equipate.life. Muchas gracias a todos por su apoyo, gracias por estar con nosotros, gracias por ayudarnos a difundir este esfuerzo que estamos haciendo para llevar la palabra de Dios a muchos lugares. Recuerde que lo puede escuchar también por Spotify, nuestras predicaciones y todas las reflexiones que tenemos en nuestra plataforma. Pues vamos a terminar nuestra serie, hermanos, de Navidad, que hemos estado hablando en este mes de diciembre, acerca de Belén, acerca de los eventos que sucedieron en la ciudad de Belén a lo largo de muchos siglos de historia bíblica. Y ahora llegamos a la historia culminante de Belén, que es el nacimiento de Cristo allá en esa ciudad. Pero sucedió algo que debemos de seguir analizando y que debemos de seguir teniendo en cuenta como cristianos, que nos sirve también para nuestra vida diaria. Si les parece, oramos, le damos gracias a Dios y empezamos. Padre, muchísimas gracias por este día. Gracias, Padre, porque nos permites abrir tu palabra, escudriñar tu palabra, Señor, y saber lo que tú quieres para cada uno de nosotros a través de estas enseñanzas. Padre, gracias. Gracias porque un día, Señor, Jesucristo vino a nacer, se hizo carne y vino a nacer en aquella ciudad de Belén para traernos vida eterna, salvación, redención, perdón de pecados, gozo, alegría, Señor, vida abundante. Gracias, Señor, por todo esto que tú nos has regalado y que es el motivo principal siempre, Señor, de la Navidad. Gracias, Señor, por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues recordemos nuestro versículo que hemos estado hablando, hermanos, durante esta serie de mensajes, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas se está refiriendo a esta ciudad de Belén, ¿verdad? En la provincia de Judá, una ciudad donde a lo largo de la historia que hemos estado viendo durante esta serie, se dieron algunas historias, ¿verdad? Alrededor de esta ciudad de Belén. Hubo más historias, por supuesto, pero hemos resaltado solamente tres de ellas. La primera historia que resaltamos fue la de Jacob y Raquel, cuando nace el hijo de Jacob y Raquel, Benjamín, y Raquel muere precisamente en la ciudad de Belén al dar a luz a Benjamín. Una historia quizás para nosotros, una historia de dolor, una historia de luto, pero dentro del plan de Dios, hermanos, sería el sello para la formación de la nación de Israel a través de las 12 tribus de Israel. La segunda historia tiene que ver con una historia de redención, como un simbolismo de lo que sería después nuestra propia historia, ¿verdad? La historia de Ruth con su esposo Boaz, una historia también de dolor, de muerte y aparente fracaso, pero gracias a la obediencia y a la fe de esta mujer, se convierte en una historia de redención, una historia muy parecida a la nuestra con Cristo, ¿verdad? Una historia de una pareja quienes a su vez fueron los bisabuelos de otro personaje que se desarrolla también en la misma ciudad de Belén, David. Y David es el que a través de los siglos nos enlaza ahora a la historia con la que terminamos esta serie de mensajes, que es la historia de la Navidad, la historia que casi todo mundo recuerda, que todo mundo conoce y que es muy familiar para todos. Cuando hablamos de Belén, recordamos por lo general el nacimiento de Cristo. Pero si me han seguido a lo largo de estas historias, hermanos, podemos ver que después de enlazarlo con las otras historias que hemos visto, nos damos cuenta que no es una ciudad escogida al azar para que naciera Jesús. No es solamente una ciudad que por coincidencia se eligió para que naciera el Salvador del mundo. Hay una historia a través de los siglos, tejida, ¿verdad? De manera muy especial, a través de los cuales Dios fue poniendo esta ciudad de Belén en un lugar muy especial. Y esta historia de Belén, hermanos, lo que sucedió en Belén a lo largo de los siglos,
refleja también un poco de nuestra propia historia. Una historia enmarcada por diferentes eventos, por diferentes situaciones. Algunos de estos eventos quizás no tan agradables, otros quizás eventos de gozo, de alegría, pero al final de cuentas son historias de la vida. Son historias de la naturaleza humana que se han ido desarrollando a lo largo de los siglos. Y nosotros como iglesia somos parte de esa historia. Somos parte de esas estructuras que se fueron dando a lo largo de los personajes que hemos visto en estas tres historias anteriores. Así es que para ir, hermanos, a nuestra historia de hoy, vamos a ver un poco del contexto histórico en el que se desarrolla nuestra historia. Después de que David en Belén, como lo vimos la semana pasada, es ungido por Samuel, empieza algunos años después su época de reinado. David reinó 40 años sobre Israel. Se convierte en el más grande rey de Israel y Dios confirma su pacto con David acerca de un linaje eterno. No un linaje terrenal que duraría 200 o 300 años como otros reyes, sino un linaje que sería por toda la eternidad. Acompáñenme a ver lo que dice primero de Crónicas 17:11. Dios le dice a David: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré a él por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, refiriéndose a Saúl, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre, ¿verdad? En esta profecía que se le está dando a David, alguien puede pensar, seguramente habla de su hijo Salomón, que fue el que edificó el templo, la casa de Dios, para que pudiera adorarse a Dios como debía de ser. Y el reino de Salomón fue también perfeccionado y eternamente. Puede ser, pero también está refiriéndose, hermanos, a una profecía acerca del Mesías. Cuando habla de que levantará casa, está hablando de un pueblo, de una nación. No se refiere a Israel, por supuesto, se refiere a la iglesia. Es una profecía acerca del reinado del Mesías, de Jesucristo, que descendería de David humanamente hablando. Después de este pacto con David, y que pasa la historia de David, muchos imperios se levantaron, muchos imperios cayeron también a lo largo de los siglos, pero el linaje de David, de acuerdo a la promesa de Dios, sería eterno. Así es que después de varios siglos, casi 800 años después, siglos, después de haberse establecido este pacto, llegamos nuevamente a una historia en la ciudad de Belén, nuestra cuarta historia. Para esto ya pasó toda la historia del libro de los reyes de Israel. Fueron más de 250 años de monarquías, reyes buenos, reyes no tan buenos, ¿verdad? Cayeron, traiciones, aventuras, conquistas. Ya vino también la deportación de Babilonia por Nabucodonosor. Se separaron los reinos. Queda el reino del norte, 10 tribus al norte, quedan 2 tribus al sur, Judá y Benjamín. Este reino del sur es el que es deportado a Babilonia. El otro reino termina casi por desaparecer, por diluirse allá en la región de Siria. Y Judá y Benjamín conforman lo que es la nación de Judá, el reino de Judá. Son deportados a Babilonia, regresan, ¿verdad? La fascinante historia de Nehemías, de Esdras, de Zorobabel. Y después de eso, del regreso de estos judíos a Jerusalén, pasa un periodo más o menos de 400 años después de que termina la profecía de Malaquías. Viene un periodo de 400 años donde no hubo
un rey ya en Judá, en Israel, ya no hay rey, ya no hay una línea sacerdotal que seguir y tampoco, lo más importante, tampoco ya hay un profeta en Israel. Así es que vienen estos 400 años de silencio. Suben imperios, caen imperios. Cayó el imperio que los conquistó originalmente, el imperio babilonio. Los conquista el imperio persa, ¿verdad? Y después de que los persas se establecen, viene Alejandro Magno, el imperio griego, se establece, también fracasan, caen. Y ahora en el tiempo de nuestra historia el que domina es el imperio romano que se ha levantado. Y en medio de estas circunstancias es que nuevamente volvemos a encontrarnos en la ciudad de Belén para ver tres eventos muy importantes. Como los hemos visto en las otras historias, vamos a ver tres eventos. Hubo muchos más, por supuesto, pero vamos a concentrarnos en tres eventos muy importantes que sucedieron en esta ciudad y que muchas veces, hermanos, muchas veces, cuando hablamos de la Navidad, cuando celebramos la Navidad, cuando vemos a todo el mundo festejando y celebrando Navidad, muchas veces pasamos por alto estos eventos, que son antecedentes históricos de lo que sucedió en Belén. Y los perdemos de vista y no los consideramos porque creemos que no son realmente importantes. Pero hermanos, estos eventos son parte de lo que a nosotros como cristianos afirma nuestra fe, la convicción de quiénes somos, de lo que tenemos a través de Cristo, las grandes enseñanzas que estos eventos nos dejaron. ¿Qué es lo que realmente, qué es lo que realmente significó el evento de la Navidad? ¿Qué es lo que realmente significó el nacimiento de Cristo? Por eso hemos tenido que hacer este recorrido por la historia, aprendiendo lecciones de vida que son muy importantes para nosotros. Por eso tenemos que ver todos estos eventos que han ido sucediendo a lo largo de la historia, para ver cómo el plan de Dios se va tejiendo y se va entrelazando. Lo más grandioso del evento de la primera Navidad, hermanos, es la forma en que Cristo vino a este mundo a darnos vida y vida en abundancia. Pero vamos a ver estos tres eventos que suceden en Belén y que nos dejan valiosas enseñanzas para nuestra vida diaria como cristianos. Número uno, primer evento en nuestra historia de José y María en Belén. Un evento político, el censo. Un evento totalmente político, un censo. Leemos en Lucas 2, capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, José, un descendiente lejano de David, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. El emperador de Roma, César Augusto, ordena un censo, un conteo de todos los ciudadanos de Roma y de todas las provincias de los habitantes que, aunque no eran ciudadanos romanos, estaban bajo la autoridad del imperio. El emperador necesitaba conocer la cantidad de gente, saber el potencial militar que tenía el imperio, los peligros potenciales que le podrían representar los pueblos que estaban bajo su autoridad, pero sobre todo también necesitaba el emperador conocer cuál era la capacidad financiera del imperio, cuánto deberían de recibir por impuestos y tributos, a qué se dedicaba la gente, cuánto ganaba, cuál era el potencial económico del imperio.
Así es que esto, hermanos, era una situación netamente de política interna del imperio. La máxima autoridad era el emperador. El emperador tenía gobernadores en las diferentes provincias y la provincia de Judea se había anexado apenas unos años antes bajo la jurisdicción de la provincia de Siria, donde un hombre llamado Cirenio era gobernador. Pero para los asuntos relacionados con los judíos había un encargado que le llamaban rey, para ir de acuerdo a la tradición de los judíos, pero realmente no era un rey, era un encargado, un gobernador, un alcalde, para términos de ahora, ¿verdad? Era un alcalde de la provincia de Judá, pero le decían rey. Ahora, este nombramiento de rey no era porque viniera de un linaje real, era solamente una designación política. El emperador lo elegía o el gobernador de la provincia ponía a estos reyesitos, ¿verdad? Y ese rey de los judíos se llamaba Herodes. Por cierto, este Herodes era descendiente de la línea de Saúl, aquel hermano de Jacob, al que le robó la primogenitura, ¿verdad? Y que tuvieron esos pleitos y a lo largo de la historia también pasaron muchas cosas, pero esa es historia para otra plática. Déjenme decirles solamente como una referencia, no se confundan, es un paréntesis, nos quedamos en que este era el rey de los judíos, pero como referencia histórica y porque estamos estudiando la Biblia y se trata de estudiar, ¿verdad? Algunos escritores, algunos estudiosos de la Biblia creen que Lucas comete un error al poner al mismo tiempo el censo de Augusto César y la gubernatura de Cirenio o el reinado de Herodes, ¿verdad? Parece que hay una discrepancia ahí de 4 o 6 años, pero realmente esto no afecta en nada el hecho de lo que sucedió. Puede ser que haya una diferencia de 4 o 6 años, algunos nombres fueron antes, después, de acuerdo a unos historiadores, otros están totalmente de acuerdo que así fue, pero esto no importa. Quizás ustedes van a escuchar eso y mucha gente lo quiere tomar como un pretexto para tratar de desvirtuar la historia del nacimiento de Cristo, ¿verdad? No, es que no es cierto que era gobernador de Sirenia, que era Cirenio, en fin, eso no importa. El hecho es que Cristo nació. La historia es real, ¿verdad? Puede ser que sea de acuerdo a lo que dice Lucas o de acuerdo a que haya una discrepancia de 4 o 6 años, pero el resultado de la historia no se altera. Fin del paréntesis. Seguimos adelante. El punto aquí, hermanos, es que vemos nuevamente, como en nuestras historias anteriores, a los protagonistas. En este caso son un hombre llamado José y su esposa María, ubicándose en la ciudad de Belén. Aquí tenemos una enseñanza muy importante, hermanos, en este primer evento del censo. El pueblo de Israel antes y la iglesia, ahora el pueblo de Dios, la iglesia, siempre se han movido en situaciones y actividades políticas de los gobiernos de la tierra, ¿verdad? Siempre hemos estado en medio de todo eso. No somos ajenos a este tipo de eventos. Estamos en el mundo, dijo Jesús, aunque no somos del mundo. Pero tenemos que obedecer y sujetarnos a las autoridades de este mundo. ¿Por qué? Porque Dios se ha valido de esos movimientos a lo largo de la historia para que el evangelio se expanda y crezca por todos los pueblos del mundo. Las olas de migrantes como nosotros han traído el evangelio a este país nuevamente. Los tiempos de gobiernos que han perseguido a la iglesia en muchos países han servido para fortalecer a la iglesia. Y cada movimiento político de las naciones, hermanos, siempre termina en favor del evangelio. Hermanos, esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Son tiempos difíciles políticamente en muchos países del mundo, nuestros países en Latinoamérica, los que vivimos aquí en Estados Unidos, los que viven en Europa, Asia, África, son situaciones de conflicto en todo el mundo, hermanos, pero esto no nos puede espantar a nosotros, ni nos tiene que alarmar, porque Dios siempre ha utilizado
estos tiempos difíciles para que el evangelio se expanda. Si ustedes se acuerdan, el apóstol Pedro empieza su carta diciendo a los expatriados, ¿verdad? Y menciona las 5 provincias grandes. ¿Por qué? Porque esa gente tuvo que salir a causa de una persecución, a causa de el temor, a causa de las deportaciones. Esa gente tuvo que salir. Y fue un momento quizás de dolor, un momento de turbación, un momento difícil, pero a final de cuentas, el evangelio se extendió por todas esas regiones. Así es que Dios usa siempre, hermanos, los movimientos políticos. Dios usa siempre los movimientos sociales. La iglesia siempre es bendecida y el evangelio es expandido. Estemos alertas, no perdamos de vista esto. No estamos cayendo en el amarillismo de muchos predicadores que dicen, esto es el fin del mundo, es que esto es lo que se profetizó acá, no se metan en ese rollo. Sencillamente, a lo largo de 20 siglos y más antes de Cristo también, Dios siempre se ha servido de los movimientos políticos que los inteligentes gobernantes piensan que ellos están descubriendo el hilo sin saber que es Dios el que está moviendo todo para que el evangelio pueda ser predicado a todas las naciones. Así es que el cristiano puede estar a favor o en contra de la forma de pensar de los gobernantes de una nación. Pero sea cual sea, hermanos, al final el plan de Dios seguirá siempre adelante. Los políticos van y vienen a lo largo de la historia. Unos son buenos, otros son malos, otros son peores, pero la iglesia, hermanos, no tiene su mirada puesta en los políticos, sino en el plan de redención de la humanidad. Vemos en la Biblia a José obedeciendo al llamado que hizo la autoridad. El emperador dijo que debían censarse y José obedeció, aunque aquello le causara incomodidad, ya que su esposa María estaba en el último mes de embarazo, pero aún así tomó sus cosas, probablemente un animal de carga para transporte, lo más seguro era que un burrito, y empezó el camino de aproximadamente 94 millas de Galilea hacia Belén, unos 150 kilómetros. El plan de Dios se cumplía usando una circunstancia política. Déjeme repetir esto una vez más. El plan de Dios para la redención de la humanidad se estaba cumpliendo usando una vez más una circunstancia totalmente política, una ocurrencia del emperador de censar a toda la población. Aunque esto requirió para esta pareja, para José y para María, un viaje, no en avión, no en tren, no en autobús, no en carro, un viaje a pie de 94 millas, 150 kilómetros, con una mujer en los últimos días de su embarazo. En este país, Estados Unidos, y en muchos países, cada 10 años, se hace un censo. Todos hemos sido parte de un censo en algún punto de nuestra vida. Ahora, ninguno de nosotros tiene que caminar 94 millas para censarnos. Solo tenemos que tomar nuestros teléfonos superinteligentes y llenar un cuestionario de 10 minutos. Y muchos cristianos y mucha gente, es que el gobierno nos quiere marcar. Pero es que el gobierno nos quiere desaparecer. Pero es que el gobierno nos quiere controlar. Pero es que este presidente es el bueno. No, pero este presidente es el peor que lo... Hermanos, ¿qué hubiera pasado si José sencillamente hubiera pensado como algunos de nosotros? Y ahorita podemos, pero eran otros tiempos. Sí, eran otros tiempos. Pero el plan de Dios, mis amados hermanos, es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad.
Y ahora nosotros somos parte de ese plan. Y todo lo que se mueve en este mundo tiene que ver con el cumplimiento de ese plan del que nosotros ahora somos parte. Por eso, en medio aún de los movimientos políticos, sociales, culturales, la iglesia debe de mantener el rumbo trazado y no dejarse llevar por las circunstancias terrenales, porque no sabemos si las nuevas leyes o el resultado del censo o el nuevo presidente forman parte de lo que Dios ha predeterminado que suceda para que la iglesia siga adelante y para que el evangelio siga siendo predicado hasta lo último de la tierra. No olvidemos ni perdamos de vista lo que dice Colosenses 1:16. Ténganlo en cuenta siempre. Porque en Él fueron creadas, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principades, potestades, todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así es que en el Señor, hermanos, todas las cosas que suceden en la vida, todas las cosas que suceden políticamente en las naciones, aún los reyes de la tierra, aún los que creemos que son los peores gobernantes de alguna nación, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Dios se sirve de todas esas circunstancias para que el Evangelio siga siendo predicado. Veamos el segundo evento que sucedió en Belén en esa primera Navidad. El primer evento es un evento de origen político, un censo. El segundo evento es un evento de caos y confusión. Caos y confusión. Dice el relato de Mateo en la historia paralela del nacimiento de Cristo. Mateo capítulo 2 versículo 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, se sacó de onda, y toda Jerusalén con él, toda la ciudad, una conmoción. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó el rey dónde había de nacer el Cristo. Había un rey en Judea, un rey de los judíos llamado Herodes. Sobre Herodes estaba el gobernador de la provincia y después el emperador. Pero para los judíos este era el rey, como les dije antes, no un rey por linaje real, sino por un nombramiento político. Así es que llegan estos personajes, magos, dice el relato de Mateo. Sabios del oriente, astrónomos, gente de ciencia, gente que venía de otra nación que nada tenía que ver con Israel. Llegan estos personajes, que por cierto no se conocen ni sus nombres, ni cuántos eran, ni en qué venían montados, y que a lo largo de los siglos se han hecho 1000 leyendas, historias de ellos, hasta llegar a la rosca de Reyes, ¿verdad? Que partimos el 6 de enero y nos las tomamos con un cafecito caliente o con un chocolatito. Leyendas alrededor de estos tres personajes, o 10 o 15, no sabemos cuántos personajes eran, no dice, solamente dice que llegaron unos magos del oriente. El punto es que esta caravana llegó directamente no a Belén, sino que llegan a la ciudad de Jerusalén, la capital de la provincia, la capital de los judíos, el centro donde se concentraba todo el poder político y todo el poder religioso de la región. Ahí estaba la residencia de Herodes, ahí estaba el imponente templo que este Herodes había vuelto a levantar y donde estaba el sumo sacerdote y las clases religiosas que se habían desarrollado para ese entonces, fariseos, los escribas, los saduceos, la crema innata de la política y la religión, ahí estaba. La clase religiosa ya estaba muy alejada de la virtud del sacerdocio instituido por Dios en el Antiguo Testamento y ahora estaban nada más al servicio del poder político, manipulando,
sojuzgando al pueblo para que pudieran vivir medianamente en paz, y esto a ellos les retribuía ganancias económicas y favores delante del imperio. Jerusalén era un centro de poder político y religioso. Y los sabios de Oriente, como les llama Mateo, llegan inocentemente, ¿verdad? Sin saber cómo se hacían las cosas ahí. Llegan inocentemente estos hombres a la capital, ¿verdad? Para ellos se les hizo lógico, pues tenemos que llegar a la capital para que nos digan, nos den razón. Ellos deben de estar más emocionados que nosotros porque se trata de su pueblo. Entonces llegan de manera muy inocente y sueltan la pregunta bomba delante de Herodes. ¿Dónde está el rey de los judíos? El rey de los judíos. Se lo están preguntando al rey de los judíos. Pero le dicen, este rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto. Ahora, ninguna profecía, hermanos, en nuestras Biblias, ninguna profecía del Antiguo Testamento menciona nada de una estrella, ¿verdad? Estos personajes venían de lugares lejanos del Oriente, no eran judíos relacionados con la profecía del nacimiento de un Mesías libertador. Algunos historiadores coinciden que venían de alguna región de Persia, seguramente durante el tiempo de la deportación de Israel, del reino del norte, de las 10 tribus del norte que fueron llevadas a Siria, y el reino del sur que fue llevado a Babilonia. Probablemente los judíos contaron y hablaron acerca de las profecías de que un día un rey iba a nacer, un descendiente de aquel rey David que fue ungido rey de Belén, y les contaron la historia y se fue pasando por los siglos. Esa historia quedó registrada en algunos escritos probablemente, y esta gente, científicos, conocedores, estudiosos, pensaron que era el tiempo de la aparición del Mesías. Ahora, en Apocalipsis es donde se le llama a Jesús la estrella resplandeciente de la mañana, ¿verdad? No sabemos si está relacionado con esta aparición de la estrella cuando nace Jesús. Lo que sí sabemos, lo que nos dice Mateo, es que estos hombres venían con un solo propósito: adorar al Rey, a rendir honor al Mesías. Estos hombres entendieron, por supuesto movidos por el Espíritu Santo de Dios, que la salvación que este niño traía, que la salvación que este niño representaba, iba mucho más allá de Israel. Que las promesas que le habían sido dadas a Abraham mucho antes de que Israel existiera, que decían: en ti serán benditas todas las familias de la tierra y bendeciré al que te bendijere, se referían a este Mesías, a este rey que había nacido. No se refería solamente a un pueblo en especial, no se refería a Jerusalén, no se refería a los israelitas, porque la Biblia no es la historia de una nación o de un pueblo, es la historia de la salvación de la humanidad. Es la historia de salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego, a los de Oriente y a los de Occidente, a los del norte y a los del sur, todas las familias de la tierra. Esto es algo que no han podido procesar en todo este tiempo los judíos hasta el día de hoy. Por eso dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto lo entendieron estos magos de Oriente. Y se tomaron el tiempo de indagar y de viajar miles o cientos de millas con tal de conocer a este niño y rendirle su adoración. Sigamos con nuestra historia. Versículo 3. Oyendo esto, Herodes se turbó y toda Jerusalén con él.
Hermanos, el nacimiento de Jesús provocó caos, turbación, descontrol en la capital del poder político y religioso. Toda Jerusalén se conmocionó al escuchar esto. Había probabilidad de que hubiera revueltas, podía haber disturbios, la precaria paz se podía poner en peligro, la posición política y la vida misma de Herodes estaba en peligro. Si el emperador se enteraba de una insurrección, esto se iba a poner muy feo. Toda Jerusalén se turbó, se trastornó, pero en Belén de Judá, hermanos, en aquella Belén Efrata, aquella ciudad pequeña, para estar entre las familias de Judá, ahí donde Raquel murió al nacer Benjamín, donde Ruth fue redimida por Booz y donde Samuel derramó su cuerno de aceite sobre David, en esa Belén, ahí no había confusión, ahí no había trastornos, ahí no había alborotos. Lo que ahí sí había, según dice Lucas 2:13, era una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y en la tierra buena voluntad para con los hombres. En Jerusalén había turbación. En Jerusalén había miedo. En Jerusalén había conmoción. Su estatus se había alterado totalmente. Pero en Belén había adoración. En Belén había cantos. Porque donde Jesús ha nacido, solamente puede glorificarse a Dios. Porque donde Jesús ha nacido, no puede haber confusión, sino paz. Porque donde Jesús ha nacido, mis amados hermanos, no hay poderes políticos ni religiosos que valgan, sino buena voluntad para con los hombres. En Jerusalén hasta el día de hoy, después de más de 2000 años, sigue habiendo turbación y conflictos. Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero en cada corazón donde Jesús ha nacido, hay un sentimiento de adoración a Dios. Hay paz y buena voluntad. Sin importar lo que pase en los poderes políticos y religiosos del mundo, en tu corazón y en mi corazón hay paz, hay adoración al niño que nació en Belén, que creció, que multiplicó los panes y los peces, que sanó a los enfermos, que anunció el reino de Dios, el año agradable del Señor, que fue a una cruz y murió. Y al tercer día resucitó de la tumba y está sentado a la diestra del Padre. En mi corazón hay paz. En el mundo político y religioso hay confusión, hay caos. En nuestros corazones hay paz. Y esto nos lleva al tercer evento, hermanos, alrededor de José y María, en ese día en Belén, cuando Jesús nació. Ese evento es el llamado a los pastores. Nos dice el relato de Lucas en el capítulo 2, versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿A quién llama Dios primero? ¿A los sacerdotes? ¿A los miembros del Sanedrín? ¿A los fariseos celosos guardianes de la ley? No.
a un grupo de pastores. Siempre hemos escuchado que esto le fue dicho a los pastores porque eran gente sencilla, de corazón puro, que podían creer que Jesús era el Mesías. Y es cierto, ¿verdad? Pero si leemos más a profundidad, hermanos, y a lo largo de lo que hemos estado estudiando de estas historias bíblicas, nos podemos dar cuenta que hay algo más profundo en el llamado a los pastores. Número uno, recordemos, ¿qué estaba haciendo David mientras sus valerosos hermanos eran presentados delante del profeta Samuel que buscaba al nuevo rey de Israel? Vámonos allá atrás a 1 Samuel capítulo 16 versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: ¿queda aún el menor? ¿Qué hace? Que apacienta las ovejas. En otras palabras, que está guardando las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Estos pastores, hermanos, a los que se les presentó el ángel en las llanuras de Belén, estaban recordando y estaban haciendo un recordatorio de dónde provenía el Mesías. En segundo lugar, después podemos ver cuando Dios sella su pacto de eternidad con David, que le dice en 1 de Crónicas 17:7, por tanto, ahora dirás a mi siervo David. Le está diciendo Dios al profeta Natán para que vaya y le diga a David, le dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Escuchen bien, escuchen bien. Yo te tomé del redil. ¿De dónde? De detrás de las ovejas. Comparándolo con Lucas, cuando guardabas las vigilias de la noche sobre tus rebaños, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Nuevamente ahí está el simbolismo del pastor y las ovejas. Así es que, hermanos, no es casualidad que el ángel se presentara a los pastores y que ellos fueran los primeros testigos del cumplimiento de la promesa, porque el pacto se selló con un pastor de ovejas en Belén. Y en Belén se les confirmó a los pastores. Y no es casualidad tampoco que en tercer lugar Pedro diga en 1 de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe, ¿de quién? ¿De los sacerdotes? ¿El príncipe de los fariseos? ¿El príncipe de los reyes? No. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros también recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Por qué? Porque no es casualidad, hermanos, que a los que cuidamos, que a los que alimentamos la grey del Señor, se nos llame pastores. La historia de Belén, mis amados hermanos, la historia de Belén se cierra en esta narración del nacimiento de Cristo. Jesús nace. Sus padres lo tienen que esconder y después tienen que huir a Egipto porque la turbación de Herodes y de Jerusalén crecen al punto de que Herodes enloquece y ordena una matanza de niños para que no haya otro rey más que él. Y cuando esto sucede, entonces la antigua profecía también de Jeremías cierra el capítulo de Belén en la Biblia, en la historia. Mateo 2:16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, porque ellos se fueron por otro lado y no le vinieron a decir que era en Belén donde estaba Jesús, se enojó mucho y mandó matar, ordenó una matanza, ordenó una masacre a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había preguntado a los magos.
Entonces se cumplió, escuchen muy bien, hermanos, porque aquí estamos enlazando esta historia tan tremenda de Belén. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz que fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel. Raquel, que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Raquel, la de ojos delicados y hermoso semblante. Raquel, por la que Jacob trabajó 14 años por amor. Raquel, la que murió en Belén Efrata, al dar a luz a Benjamín, al último patriarca de Israel. ¿Creen que todo esto es coincidencia, hermanos? ¿Creen que todo esto fue hecho al azar? ¿Creen que toda esta historia a lo largo de tantos siglos de la Biblia solamente es una curiosa coincidencia? Escuchen esto bien, por favor. Lo que quedaba de Israel para el tiempo en que nació Jesús eran solamente descendientes de las tribus de Judá y Benjamín. Las otras 10 tribus habían sido dispersadas hacía más de 600 años. Después del reinado de David, reina su hijo Salomón. Y después de Salomón, el reino de Israel se divide. 10 tribus se van al norte, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur es el que prevalece. El reino del sur es el que es llevado a Babilonia cautivo y es regresado después. El reino del sur es el que permanece por todos esos siglos hasta la llegada del nacimiento de Jesús. El reino del sur. Las otras 10 tribus se dispersaron. ¿Qué tribus formaban el reino del sur? Judá y Benjamín. Judá, el patriarca de donde venía el linaje de David. Y Benjamín, el hijo de mi mano derecha, como le llamó Jacob, que ahora se convertía en Benoni, como lo llamó Raquel al morir, el hijo de mi tristeza. Y regresamos entonces, hermanos, a nuestra primera historia. De acuerdo a lo que dice Jeremías, Raquel que llora por sus hijos, los descendientes de Benjamín. Pero Dios ya se había provisto de rey en Belén, de la casa de Isaí y de un descendiente llamado José, desposado con una mujer llamada María, y de ahí acababa de nacer el león de la tribu de Judá, la raíz de David, para vencer al imperio de la muerte y el pecado por toda la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. De eso se trata la Navidad. De entender que el proceso de la salvación fue un proceso largo, doloroso en muchas de sus etapas, un proceso que no todos entendieron en su momento histórico cuando les tocó ser parte de los protagonistas, pero que aún así confiaron en el mismo Dios en el que confiamos tú y yo, y que aceptaron con responsabilidad el desafío de transportar esa antorcha a lo largo de los siglos, y que nos han dejado una marca muy alta de lo que es el servicio, de lo que es la entrega, de lo que es el compromiso y de lo que es la fe para que el plan de Dios se cumpla en todo el mundo. De eso se trata la Navidad.
De eso se trata este tiempo. La salvación nos ha sido dada, hermanos. La salvación nos ha sido regalada por gracia, no porque lo que podamos hacer nosotros para ganarla. Pero la responsabilidad de que esa luz siga brillando en la humanidad es ahora nuestra. Somos parte de la historia y depende de cada uno de nosotros lo que queremos que se escriba de nosotros. ¿Qué se va a decir de cada uno de nosotros? ¿Que dijiste que no? ¿Que estabas muy ocupado? ¿Que fuiste desechado como Saúl porque tuvo que venir un prójimo mejor que tú? ¿Qué se va a decir de ti? ¿Que preferiste la seguridad de Orfa y te fuiste mejor nuevamente a la casa y a la religión de tus padres? Porque no quisiste enfrentarte a una situación de posible desgracia. ¿Qué se va a decir de ti? ¿Qué se va a escribir de ti? ¿Que preferiste las cosas materiales de este mundo? ¿O se va a escribir de ti que dijiste, como el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí, me cueste lo que me cueste? ¿Qué se va a escribir de ti? Jesús nació en Belén. Jesús nació ya en tu corazón. Tu corazón es, simbólicamente hablando, ese pequeño Belén. Ya nació Jesús ahí. Tú eres parte de la historia. Hasta que Cristo venga nuevamente, la historia se sigue escribiendo. ¿Qué se va a escribir de ti? ¿Cómo celebrabas las Navidades? ¿Qué significaba para ti la Navidad? ¿Qué hacías el resto del año en favor de esa Navidad, de ese nacimiento de Cristo en tu corazón? ¿Qué es lo que se está escribiendo de ti? Mis amados hermanos, feliz Navidad. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de la historia bíblica podemos entender razones profundas y razones convincentes de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Yo te ruego, Señor, que cada oyente, Señor, pueda tomar una decisión el día de hoy. Que esta Navidad sea diferente. Que esta Navidad signifique un compromiso contigo. Un compromiso con aquella Belén donde se escribieron todas estas historias. Gracias, Señor, por la vida de Jacob y Raquel. Gracias, Señor, por la vida de Boaz y de Ruth. Gracias, Señor, por la vida de David. Gracias por la vida de José y María. Pero sobre todas las cosas, gracias porque Jesucristo nació y nació para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros y con nuestras familias y todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Que el Señor los bendiga. Pasen un excelente tiempo con sus familias en esta temporada. Que el Señor esté con ustedes, que les guarde y esté siempre con ustedes. Si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta pronto.